Hoy esta mañana estaba tomando mate y escuché que bueno, me dieron la posibilidad de compartir el mensaje. Me gozaba porque Dios ya me había hablado hacía rato y si no era para una prédica iba a ser para un bosquejo o una reflexión, ya estaba preparado. Los invito a abrir en el libro de Juan, capítulo 10. Juan, capítulo 10. Por ahora voy a leer dos versículos, el 1 y el 2. ¿Lo tenemos todo? Amén. Amén. Dice así, lo leo en el nombre de Jesús. De cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Amén. Oramos por esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Señor, sabemos que tú siempre nos hablas, tú siempre nos instas, tú siempre nos muestras, Señor, como el verdadero maestro, Señor, como aquel que ha sido puesto, Señor, sobre tu lomo, Padre, para hacerle entender a todo el pueblo que era necesario que todos se pudieran escuchar tu voz y todos pudieran ser salvos. Por eso, Señor, en el nombre de Jesús, dejo todo aquello, Señor, en tus manos para que sea tu Espíritu Santo poniendo palabras, Señor, para tu pueblo, como la has puesto para mí, Señor. Echamos fuera todo aquello que venga en contra de la palabra, en contra de tus hijos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. En el Antiguo Testamento dice que Jesús, por ende, había sido el maestro, ¿sí? El que había de salvar al pueblo. Él recibió de parte de Dios ese digamos, don, esa sabiduría, esa inteligencia que no la tenía nadie. Venía del Padre y el Padre se la dio al Hijo para manejar a todo el pueblo. Y en el Antiguo Testamento hablaban de lo que sí, la diferencia entre la oveja, las ovejas, ¿sí? Y de aquellos que eran salteadores y ladrones. Y en una parte, ¿por qué pone y les dice salteadores y les dice el Señor a estos ladrones? Muchos de nosotros solemos entender que Dios es la voz. Dios siempre será la voz que te guía. Dios siempre es la voz que a través de la lectura, a través del Espíritu Santo, a través de lo que uno busca, es lleno del Espíritu. Y por ende esos son los que escuchan la voz del Maestro para ser guiados. Dice que en el Antiguo Testamento las ovejas eran guiadas por perros ovejeros. ¿Amén? ¿Cuántos saben que es así? Que en ese tiempo era así. Ahora bien, ahí me detuve porque el Señor me decía perros. Los perros son los que guían a la oveja. Todos sabemos que el perro es un animal y es muy, muy inteligente. Y de eso que hace un perro que es inmundo, para ese tiempo inmundo, hoy también porque el perro muere y no tiene espíritu. Amén. Entonces el perro, ¿qué hace? Guía a las ovejas y hace a la perfección el trabajo que tiene que hacer. Las guía. De hecho, puede ir el pastor y las ovejas van por delante y el perro por los costados, por los laterales, y se mete y las va llevando y las va guiando por el camino que deben andar. Pero ahora bien, ¿qué pasa cuando un perro guía a una oveja considerado inmundo? Cuando nosotros salimos de acá para afuera, el redil, la oveja está sola. La oveja puede juntarse, puede andar, y hay veces lamentablemente el perro la guía por mal camino. No sé si me explico, no sé si se puede entender. Nosotros nos debemos, en lo espiritual, separemos por quién debemos ser guiados. Porque la voz de Dios y la voz del Señor, la voz del Espíritu Santo, es la que te va a guiar siempre. Y es la que te va a separar del perro.
El perro, considerado inmundo, muchos perros en la calle podemos considerar perros aquellos a los que te invitan a una fiesta, a los que te sacan del camino de Dios, a los que hablan mal, a los que dicen y hablan inmundicias, hablan pavadas, tonteras, y no son guías, son de tropiezo, son los perros inmundos que te llevan por mal camino. Amén. Entonces yo decía, ¿por qué el Señor decía en esta parte? Dice, de cierto os digo que el que no entra por la puerta del redil, dice, de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, nos consideramos ovejas. ¿Por qué? Porque usted escucha la voz del buen pastor. Y dice que cuando usted escucha la voz del buen pastor, es guiado. Mire, naturalmente, por naturaleza, el hombre, un pastor común, pastor de ovejas, que no es espiritual, él habla y las ovejas lo escuchan. No escuchan otra voz que no sea esa. Pero nosotros, en lo espiritual, escuchamos miles de voces. Y la que nos conviene, ahí vamos. Entonces pasamos a ser de los salteadores y de los ladrones. ¿Por qué? Porque escuchamos pero no hacemos caso. Dice que cuando el pastor, en esto que le hablo científicamente, pude ver un video donde estaba el redil bien amplio y todas las ovejas ahí. Y este venía y se ponía así y le gritaba a la oveja. Le hacía un sonido, iba con un silbato, venía otro, venía una mujer y le gritaba. Y las ovejas ni se inmutaban, seguían comiendo, ni se movían. Escuche, ni se movían. Y a eso parece que la voz del salteador y la voz del ladrón está más en nosotros que la voz del Espíritu Santo, la voz del Señor, la voz de aquel que es el buen pastor. Y dejamos de lado las cosas. A ver, nadie se salva por obras, hermano. Nadie se salva por obras. Pero vamos a estar llenos del Espíritu. El Espíritu Santo va a ser aquel que ponga el querer como el hacer. Amén. Y en este tanto, cuando les hablaba de lo que vi con respecto a las ovejas, venían muchos, si no les daban interés, las ovejas seguían pasteando, tranquilas, y vino el verdadero dueño y se paró así, y solo pegó un grito, y dijo una palabra, y las ovejas todas hicieron así, y todas, no hubo ninguna que no hayan venido y se acercaron al rey. Escuchen la voz y conocen la voz de su pastor. Y en esto no quiero detener. Y solemos darle la espalda a Dios. Le damos la espalda con el cosecha. No somos testimonio. No somos testimonio. Venimos y entramos por la puerta. Somos todas ovejas, todas, algunas de ellas tendrán diferente pelo, diferente rulo, diferente forma, pero todos debemos tener un mismo pensamiento. Jesús, nuestro pastor. Jesús, el maestro. Por excelencia. Amén. Pero bueno, no vine para castigarlo, no, esto es lo que a mí Dios me dio. Así que si Dios dio esta palabra, hablen con Él y digan, Señor, ¿por qué me sacudiste hoy? Amén. Dios siempre quiere la corrección para su hijo. El buen pastor siempre llevará su callado para guiar a sus ovejas. Y hablará y les dirá. ¿Saben que hay lugares donde las ovejas, más allá de que sean 100, 200, 300, siempre hay algunas que están descarriadas? ¿O no? Yo fui una y voy por el buen camino. Intento andar por el camino que el Señor me marca. Porque sé que el camino que Él me marca es la dirección a la vida eterna. Es por el camino angosto, me cuesta, el camino ancho me lleva, me da lugar, me da espacio a elegir, pero no es lo que yo elijo, sino lo que Dios pone en el corazón del hombre. Amén. Ahora bien, miren lo que dice en el mismo capítulo, versículo 7. Volvió pues Jesús a decir, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores,
pero el mundo se lo llena las ovejas. Otra vez vuelvo a decir, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará, dice, y saldrá y hallará pastos. Gloria a Dios. Aleluya. Qué cosa maravillosa es saber y entender que Dios tiene la posibilidad sobre los hijos, siempre da la posibilidad. Siempre hay no sé, distintas formas de las cuales Dios nos habla para que nosotros podamos ejercer lo que Él nos manda hacer. ¿A cuántos les pasó que Dios le habló una vez y quizás pensó que fue su pensamiento? Y después fueron y hicieron algo y otra vez le vuelve a hablar, ¿sí? Quizás de otra manera, pero el punto es el mismo. A mí me ha pasado, hermano, y yo siento cuando Dios me habla. No es que soy el espiritual, pero Dios me trata así. Dios me trata así. Y siento temor porque una corrección de Dios no es una corrección de un padre natural. Porque el padre natural no hay interés. Cuando quiere, o cuando se mandó una, papá, pero si no, no existe. A nosotros nos pasa con nuestro hijo más pequeño. Darle dirección y al ratito le decís una cosa y dice, no toques el celular y a los 5 minutos. Pero no solo le pasa a él, sino a los grandes también. Amén. Y sin embargo no podemos escuchar la voz. ¿Saben ustedes quién es el verdadero maestro de todos? Lo saben. ¿Lo saben? Levanten la mano quien sabe quién es el verdadero maestro. ¿Y por qué no escuchan su palabra? ¿Por qué no hacen y no son obedientes a lo que Él quiere? Miren, voy a poner algo muy sencillo y todos se van a acordar. Sé que se van a acordar. Mi hermana Patricia era una mujer que nosotros la llevábamos y la traíamos y era bastante complicada, porque ella tenía un carácter diferente y se formó y se armó desde muy pequeña a una manera y una forma en la cual ella podía hacer lo que se le antojaba. Y con nosotros estábamos sujetos a nuestro pastor, primeramente a Dios, pero teníamos órdenes espirituales que eran verdaderamente, están puestas acá en la Biblia y son de crecimiento para el hombre. Por eso que están los salteadores y están los ladrones. Usted elige de qué lado está. Yo tengo que elegir de qué lado está. Todo camino me parece para mí que son buenos, pero no son todos buenos, porque hay otros que te llevan a la muerte. Y ser salteador te lleva a la muerte. No obedecer la palabra de Dios te lleva a la muerte. Mire, cuando habla de salteador, habla de aquellos que por costumbre saltan los quehaceres propios, ¿sí? Y lo hacen para beneficio mismo. No ejercen lo que Dios les manda hacer. Hasta hace poco tuvimos una reunión donde hablábamos de dinámica, hacerlo lo justo y correcto con palabras sencillas, ¿sí? Y de hacer algo dinámico, ¿sí? Que fluya, rápido. No es lo mismo hacer todo lo que se puede hacer en un día que hacerlo en 6 o 8 horas. Lo mismo, pero más dinámico. ¿Ven? Y hay que entender qué significa dinámica y ponerla por obra. ¿Amén? Cuando hablamos del ladrón, dice, el ladrón roba, tiene maldad, no le interesa lo ajeno. Y en esto Jesús demostraba cómo se maneja un redil, cómo son los que vienen y están dentro del redil. Por ende, todos los que estamos acá, y yo somos ovejas, tenemos un pastor, a quien escuchamos su voz. Pero a veces la rebeldía, lo que traemos por detrás de nuestro lomo, que no lo vemos, el salteador y el ladrón, no lo vemos, pero debemos discernir. Cuando una palabra es echada sobre el hombre y el hombre no le interesa, ya alguna de esas dos quiere, o ladrón o salteador. Cuando el pastor dice y da una orden y se ejerce de última, siempre se nos fue dicho, si usted no lo puede hacer, hágase a un costado, hable con el pastor y diga, pastor, yo no lo puedo hacer. Entonces usted se desliga de eso. Pero peor es que quede un año parado y sin hacer nada, y después se lo considere de una manera a la cual no estaría bueno. Amén. No estaría bueno que lo consideren así. Por eso es mejor hablar. Y en esto de hablar, me acordaba ayer cuando se mandó un mensaje a los varones del rey, que doy gracias a Dios por todos los que vinieron a trabajar.
gracias a Dios porque Dios toca el corazón, pero había sido mandado un mensaje para trabajar a todos los varones. Varones del rey no significa que son varones solamente para sentarse a la mesa. Escuchen bien lo que le digo, porque esto es de parte de Dios, no son aquellos que se sientan solamente a la mesa, sino aquellos que ponen la mano en la obra y después se sientan en la mesa. ¿Amén? No haga usted diferencia, porque Jesús nunca la hizo, jamás hizo diferencia. De hecho, Jesús dijo, aquel que viene a mí, yo no le echo fuera. Amén. Hablando cuando volvió Jesús, dice, pues Jesús volvió a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, dice, son ladrones y son salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrar y será salvo, entrará y saldrá y hallará pasta. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que les tengan en abundancia. O sea que muchas veces nos cuesta espiritualmente entender cuál es la posición. Y cuando vos te posicionás como oveja, siempre seremos ovejas porque tendremos un pastor. Podemos llegar a ser pastores, pero aún así seguimos siendo ovejas. ¿Amén? Y por ende tendremos un pastor que nos guía, pero tenemos el pastor por excelencia, que es nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Ustedes deciden por quién quieren ser guiados. Ustedes escucharán la voz del Señor y quizás muchas veces nos pasa, ¿no? Dice, bueno, hay que venir a una reunión, después de algo, tener una reunión y pero hay que venir. Hay que sacrificarse. Dice que el Hijo de Dios no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Sabes cuántas veces? Y yo lo he contado 1000 veces, se acordarán de lo que le voy a contar ahora. Un día dije lluvia, nublado, frío. Dori, hoy no vamos a la iglesia. Yo le dije, no vamos a la iglesia. Vamos a mirar Netflix, vamos a mirar unas películas, tranquilito. ¿Y saben lo que pasó? Todos ya saben. Se cortó la luz. ¿Saben dónde vine? A la iglesia. Entonces, ahí te das cuenta donde Dios te quiere. Ahí te das cuenta y si terminás cuando saliste después te decís gracias Señor, porque cuando fui a mi casa había luz. Entonces si vos te pones a discernir espiritualmente, Dios quiere que escuches su voz. Viene el otro y te dice, no, vamos a venir. Ay, ya me enganché yo también porque el día estaba feo de vuelta, no va nadie en la iglesia. Mentira, estaba llena. Entonces nuestros pensamientos no son los de Dios. Yo deseaba que Patri se salve. Oraba por eso y la tocaba, jamás la había tocado en mi vida. No estoy enojado con Dios, le doy la gloria. Lo bendigo porque he sentido que el amor de Dios estuvo con ella aún cuando perecía. Pero te tiene que dejar algo eso. Ver la muerte con tus propios ojos te tiene que dejar algo. Nadie está lejos de la muerte. La muerte está en paso. Nadie está, puede ser joven, niño, tengo todo, sí, tengo todo. Todas las fuerzas, no importa. Debemos ser guiados por el Espíritu Santo, ¿no? El día que yo fui a ver a mi mamá por último, que fue el último día, yo fui un día a la tarde y la vi. Pude ver sus manos, pude ver su rostro y yo me mostraba otra cosa. Y yo fui y le dije a Patri, digo, mamá, no está bien. Digo, Dios ya me mostró. A la noche, estando allí, en momento ese sentado hasta las 8 de la noche, nos mandan los servicios del hospital que había fallecido. Ahora con Patri, el día que voy, Dios me habla y me hace ver lo mismo. Y fui y la llamé a mi hermana Sandra, a la que anduvimos por todos lados con ella. Le digo, Sandra, Dios me mostró una cosa. No quiero ser, porque mi fe va a permanecer hasta lo último. Pero es respetable la palabra de Dios. Y él dice, listo, listo. Si él dice, ¿quién tocará a mi siervo?
¿O quién tocará a mi hija? Él hará lo que quiere y la levantará. Pero esa fue su decisión. Y es aceptable. Uno se entristece, sí, pero sabemos dónde está. Sabemos que Dios le ha dado un lugar y un espacio. Fue parte del redil, sí. Fue parte de las ovejas que hicieron y escucharon su voz, y aún así con su terquedad siguió la voz de Dios. Aún así con su ego y su bronca, porque muchas veces contendía con nosotros. Y íbamos nosotros dos sentados sin hablar en el vehículo y mi hermana trae una mano. Y nosotros, ay, ya no la queríamos llevar, hermana. Y aún así, con su terquedad, esa le sirvió hasta el último tiempo y adelantó su trabajo por si llegaba a pasar algo. Para mí el Espíritu Santo ya había puesto en ella muchas cosas. Cada reunión de círculo de oración, ella se quebraba. Mal. Se quebraba hasta lo profundo, se quebraba. Y yo ya podía sentir, no la muerte, pero yo podía sentir con cuánta manera y forma ella se expresaba y le agradecía a Dios, aún así sin tener comida. Que muchas veces nosotros, mientras ella iba hablando, y le doy gracias a Dios porque Dios siempre toca el corazón, bajábamos ahí en un chino y le comprábamos algo. Si no tenía, íbamos a casa y le llevábamos. No era suficiente, Dios ya tenía preparado. Pero lo que tenemos al alcance de la mano para tomar y hacer lo bueno, no lo hacemos. Escuchamos la palabra, Dios te corrige, no lo hacemos. Y pasamos a hacer de esos de los salteadores. Y pasamos a hacer esos de los ladrones, porque entramos por la puerta. Entramos por la puerta, pero no escuchamos su voz. Sabemos quién es, pero no escuchamos su voz. Y si la escuchamos, pasamos a ser de esos salteadores o ladrones porque no hacemos lo que Él dice que tenemos que hacer. Amén. Sé que es muy duro esta palabra, es dura la palabra. De hecho, Pedro dijo, Señor, esto es duro. ¿Acaso querés ir vosotros también? Dijo el Señor. Muchos de lo que escuchan la palabra de Dios, Dios tiene corrección, hermano. Corrección y perfecta. No hay nada que Dios te haga hacer. De hecho, ahora Jesús dice, bienaventurado varón, quien entendió que yo no le he sido de tropiezo. Porque jamás Jesús te va a hacer de tropiezo. De hecho, nosotros somos los que tropezamos porque vamos escuchando la voz del salteador y la voz del ladrón, y no la voz de aquel que es el maestro por excelencia. Duele, amado, pero hoy tenemos la gracia. Hoy tenemos la gracia de que nos dio la posibilidad de estar acá, de tener salud. Mire, el compadre Patri estaría acá. Y en 15 días fue explosivo, no lo tuvimos más. ¿Quién está lejos de eso? Yo no creo estar lejos. Digo más, hablé con mi hermano y le dije, mirá, Sandra, yo voy a vivir hasta los 82 años. Y me miraba ella como ahora no está bien físicamente. Y todos, ella me contestó, sí, bueno, todos teníamos pensado que Patrick nos iban a enterrar a todos, decía ella. Mirá la idea que tenía. Porque claro, se la veía bien, era una furia, una dinámica bien hecha, todo, ¿no? Pero los caminos de Dios no son nuestros caminos, ¿eh? Los caminos de Dios son marcados, los caminos que nosotros tenemos en nuestro pensamiento no son. Dios tiene la perfección, de hecho manda a su Hijo Jesús para que éste pueda dirigir a todas sus ovejas. Las ovejas dice que no son elegidas en el momento. ¿No vieron que yo decía, a ver, esta es mía, esta no, esta afuera, esta no? No hay ni ley, que dice motosierra, esta no. Jesús vino sabiendo que lo que le había dado el Padre desde el comienzo, desde la creación, esto eran las ovejas, que ya eran, de antes que sean y estén en el vientre de la madre, fueron elegidas. Y Jesús venía en busca de eso. Pero se encontró en el Nuevo Testamento con los fariseos, los escribas, se encontró con esa clase de gente que solo se basaban y supuestamente ellos servían a Moisés.
Y Jesús le dijo, sí, eso es Moisés, que Moisés debería entender por dónde vengo, quién soy. Pero eso en su raciocinio y en su manera y en su forma, todo fariseo perecerá. Jesús vino por los suyos, los judíos. Muchos de ellos lo rechazaron. De hecho, los mismos lo condenaron a muerte. Así que, amados, yo con esta palabra no me quiero extender mucho porque hasta acá me dio. Yo quiero que, si dice, Jesús dijo, redil, paredes, donde estamos todos adentro, ovejas. Que cada uno de ustedes hoy, como yo, podamos hablar y podamos entender de la misma forma que el Espíritu Santo nos envía. Si el Espíritu Santo te da para hablar, te da entendimiento, te da conocimiento y puedes querer como de hacer, no serías ningún salteador ni siquiera ningún ladrón, porque estarías haciendo su voluntad y su voluntad es no hay otro camino. Una vez los adultos mayores, y no me dejan mentir, vienen con una manera por la puerta ancha y la puerta angosta, y Dios me mostró algo, y lo hice levantar a todos los hermanos y le puse un camino así, ancho. Yo estaba acá y el camino se abría así, ancho, y caminaba por él. Estas paredes de hermanos adultos mayores eran las que me marcaban a mí el camino ancho, y yo iba por él. Maldad, egoísmo, asesinato, de todo había mientras yo me abría. Pero cuando llegué allá a la punta, el Señor me dijo hasta acá, y giré y volví a caminar por el mismo lugar. Pero el camino ya no era, sino que se iba cerrando, y en ese camino cerrando Dios me mostraba la bondad, la misericordia, la paz, la gracia, todo me lo mostraba. Y era una cosa que yo no le había preparado. No fui con eso. Y en 5 minutos Dios me mostró algo que hasta a mí me sorprendió y me quebré. Por eso digo, debemos entender cuál es el camino. Si Dios me muestra esto, yo no puedo elegir otra cosa, porque me estoy matando, me estoy arruinando. Y ese no es lo que Dios quiere. Por eso, ¿cuántos ayer metieron la pata? ¿Cuántos agarraron ayer? Y hoy vamos a volver a hablar. Nuestro hermano Claudio decía ayer, si nosotros nos arrepentimos de todo y volvemos y estamos frente de Él, le decimos, Señor, perdóname. ¿Ustedes piensan que no le va a perdonar? ¿Que no le va a dar una buena oportunidad nueva para volver a entrar, al redil y cambiar y ser esa oveja que lo sigue el pastor nada menos? No hay ladrón, no hay salteador, no hay perro, no hay nadie, no hay aquel que te quiera desviar, porque aquel que tiene conocimiento de Dios puede escuchar muchas cosas, pero no las va a hacer. Puede ver cosas que no convienen, no las va a hacer. Escuchará y andará por ahí y estará rodeado. De hecho, estamos rodeados, hermanos, del mundo, pero no somos de él. Debemos mostrar y dar. ¿Cuándo da testimonio uno? Cuando hace las cosas. Si hay alguien que tiene hambre, usted no diga, bueno, mañana voy a dormir y yo mañana paso. No, el momento es ese. Pero se vaya y busque. Mira, un día ahí en la puerta estaban pasando por el tema de la ofrenda, le digo al hermano, ¿sabes que tengo una gana de ofrendar terrible? ¿Ah, sí? Sí, le digo, préstame 200 pesos. Así ofrenda cualquiera, hermano. Usted si tiene necesidad de darle a un hermano, no vaya a pedirle al otro, déle lo que tiene usted. Amén. ¿Qué es lo que tenemos nosotros para dar? Si tenemos la presencia del Espíritu, una palabra de aliento puede ser explosiva para levantar a un hermano. Una palabra más acompañada por un hecho es terrible, porque ahí es la presencia del Espíritu Santo haciendo lo que Dios quiere hacer. Jesús vino para levantar a un pueblo. Jesús vino para decirle a aquellas ovejas, a las suyas, que Él venía para hacerle entender, para que comprendan la palabra, para que lo puedan seguir. Y para decirle a todos aquellos que iban a ser ovejas, que el lugar donde Él los iba a llevar, iba a haber pasto, en abundancia, vida, eternamente vida. Ustedes, como yo, elegimos. Amén.
no le voy a dar gracias a Dios y hasta acá me dio el Señor. Quizás por ahí haya sido muy expresivo, muy fuerte, pero créanme que Dios me trata así. Quizás yo quisiera ser más bonito, como el pastor, por ejemplo, pero es lo que Dios me da. Así que Dios los bendiga y den un buen aplauso porque la palabra de Dios no es mía. Amén.